La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Bueno, ya en la mesa de los noticieristas, saludo a Francisco Arizmendi. Sí te digo, Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Sinaloa. A Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Gracias, compañeros, por acompañarnos en esta mañana, hoy ya media semana de este miércoles. El presidente de la República, pues, no pierde de momento, no pierde tribuna y mañanera para dar a conocer, pues, su inconformidad por el tema del libro del Rey del Catch, que se ha generalizado y se ha viralizado y compartido, pues, ante la escasez de ejemplares en papel. Mucha gente lo está recibiendo y compartiendo a través de cadenas de WhatsApp, pues ya escaneado prácticamente, primero en fotografías, sí. Página a página, y ahora escaneado. El presidente López Obrador, pues dijo: ladran los perros, Sancho, es señal que avanzamos, y reprocha cobertura del libro del Rey del Catch. Aseguró que esta cobertura de este libro es con el afán de atacar su gobierno, pues afirmó que esto es natural porque está llevando a cabo una transformación. Mencionó la frase del Quijote de la Mancha y reprochó la cobertura de los medios, en donde se acusa al jefe del Ejecutivo Federal, o sea, a él, de financiarse de manera irregular su movimiento desde el 2006 y de acumular millones y millones de pesos en efectivo. En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo Federal aseguró que pues buscan atacar a su gobierno. Antier que se presentó el libro En contra de nosotros, como otros, pero en particular yo creo, y se los dejo de tarea, que ha sido el libro más comentado en medios convencionales de información. Ninguna escritora, ningún escritor este año ha sido entrevistado. Carmen Aristegui, Denise Dresser, hagan la lista. No hay nada que se le acerque con el afán de atacarnos como nunca en la historia del país. Solo veía esto cuando atacaban al presidente Madero, pero porque ni a Huerta ni a Díaz Mirón lo alababa a nadie. Dice: ¿por qué tanto ataque? ¿Por qué se está llevando a cabo una transformación y un cambio? En Palacio Nacional, el mandatario manifestó también que estaría muy preocupado si no se lanzaran en contra de su gobierno. La frase esa del Quijote no es cierta, dice, y los que han leído al Quijote lo saben. Esa de si ladran los perros, Sancho, es porque venimos caminando o caminamos. No está en el Quijote, seguramente eran dichos de la época y se le atribuye a Cervantes, pero es importante que se sepa que cada vez que hay un movimiento transformador se agrupa el conservadurismo y hay una reacción al respecto. Pues tenga o no razón el presidente, lo que sí es verdad es que más allá de los medios de comunicación, Milton, este libro se ha viralizado y mucha gente lo ha compartido vía redes sociales. Sí, bueno, este es un libro, como lo hemos comentado, la autora es una periodista, es ex pareja de César Yáñez, uno de los principales operadores políticos, financieros y uno de los más cercanos al presidente López Obrador durante los 18 años que estuvo tanto en el gobierno de la Ciudad de México como en su lucha por la presidencia de la República. No es un libro, como lo ha dicho la autora, testimonial, lo que le tocó ver a ella durante este tiempo, y pues ha habido muchas críticas alrededor de que por qué no lo dijo antes, por qué dijo no, son cosas que a mí me habían tocado vivir, y yo rompo este pacto de silencio. El prólogo, pacto de impunidad. Perdón, corrijo, pacto de impunidad, es correcto. Gracias, Francisco. Gracias. No, gracias. Pero el prólogo, a mí me ha tocado ver, porque pues ya ves que a medio por todos los grupos de WhatsApp, primero la fotocopia, el PDF, y después el escaneado bien. El prólogo de Anabel Hernández, la periodista Anabel Hernández, es durísimo. O sea, y va empezando con un poema de Esquilo de la tragedia griega. Cómo los hombres van escogiendo a quien los va gobernando, y cómo estos se van, pues de una manera u otra, cambiando su forma de ser. Pero bueno, ya les tocará leerlo. Pero
ella dice que Elena Chávez rompe la omertá, ese código del silencio que hay sobre todo en la mafia siciliana, donde tienes que callarte todo, ¿no? Es como los hombres y las mujeres que han estado alrededor del presidente López Obrador, pues han tenido que guardar silencio para todo este esquema que se ha venido dando, y lo traza muy bien Elena Chávez, esta parte de cómo se va generando los recursos para hacer política y llegar a la presidencia de la República. Entonces te va dando nombres, te va dando prácticamente el testimonial de lo que ella vio, y cómo figuras políticas que hoy vemos, unas que están en el movimiento, otras que no, se van saliendo van apareciendo en la narrativa del libro. Y por ejemplo, hay una de lo que menciona de cómo un joven con mucho futuro en Jalisco, que era apoyado por López Obrador, que es el hoy gobernador Enrique Alfaro, pues de repente llegan y le dicen, pues yo no me voy al movimiento, yo me quedo en el Movimiento Ciudadano con Dante Delgado. Y cómo está ahí en cólera pues los dirigentes de Morena, porque pues creían que ya se iba a sumar a Morena. Y pues vean cómo ya después en la campaña, cómo se le va a Morena muy duro en la campaña para gobernador, y les gana. Entonces, y varias cosas que se van leyendo, que vamos viendo de cómo se fue gestando pues la relación sentimental del presidente con la señora Beatriz Gutiérrez, y los hijos, cómo se comportaban los hijos, tanto en la vida política, en la vida del movimiento, y pues ahí van haciendo una serie de revelaciones que te deja pensando en lo que estamos viendo hoy. Entonces se le dejan venir dos cosas directas al presidente. Uno es el libro y la parte de Guacamaya, que ahí van de la mano. Fíjate que, planeado o no, pues llega en un momento muy complejo para el gobierno federal, con todo y que mantiene Francisco las preferencias. El presidente Andrés Manuel López Obrador, según la mayoría de las encuestas, pues estamos ya prácticamente en la antesala de la sucesión. Sabemos, y él mismo lo ha puesto en agenda, el tema pues de sus posibles sucesores dentro de su partido. Inclusive pues les acaba de llamar hermanos, ¿no? Tú lo comentabas ahora en la semana, a Marcelo Ebrard, al secretario de Gobernación, que pues, estoy en Sinaloa el viernes, a Ana Augusto López, y a la propia jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues llega en un momento en el que estos golpes, yo me acuerdo mucho que tú decías cuando el presidente pues entró fuertísimo, intocable prácticamente, tú decías, es que sí le duelen los golpes al presidente, no se ven los golpes, pero lo van desgastando, aunque sean a la espinilla, o aunque se vean en la guardia, ¿no? Como los boxeadores, pero ahorita se ve que le duelen muchos más, sobre todo, Francisco, porque están haciendo eco de estos golpes gentes que lo apoyaban a él, como Carmen Aristegui, que ahora ya la pasó él a la otra ala, como Anabel Hernández, Denise que Dresser. ahora dicen que fue pagada. Denise Dresser, que lo apoyó en su momento, y mucha gente que estuvo en su movimiento, pero que ya no está. Mira, yo hago la analogía, Luis Alberto, como fanático del box, que un boxeador, aunque se cubra, cuando le tiran el gancho al hígado y le peguen por encima del brazo, le duele. Por eso cuando no se lo cubren, pues caen como tabla. Y en este caso el presidente hace la lucha por señalar de que no le duele, ¿no? Claro que le duele, tan le duele, que lo primero que hace cuando sale una revelación con argumentos, con pruebas, etcétera, simple y sencillamente la descalifica el contenido, descalifica a quien lo haya emitido. ¿Por qué? Porque ese es el discurso de control de daños que él hace a la gente que lo sigue, a la gente que todavía le tiene bastante confianza, pero han sido ya tantas las revelaciones, tantas las filtraciones, por decir así, que pues ya mucha gente que efectivamente eran fanáticos de él. Yo tengo conocidos que no les podían ni tocar el tema porque te echaban agua caliente, como dicen luego. No en un debate de ideas, sino que en un debate de descalificaciones. Y hay que recordar cuando en los primeros meses de gobierno del presidente López Obrador,
él hasta presumía, pórtense bien, decía, ¿no? Porque si no, ya saben cómo les va después en las redes, ¿no? Entonces, pero todo eso se ha ido disminuyendo, todo eso se ha ido apagando. Y bueno, este libro, Revelación de la expareja de César Yáñez, que era la sombra prácticamente del presidente López Obrador, aparte de ese equipo, en ¿no? los últimos, y aparte equipo, y ella fue asambleísta, tengo entendido, o sea, diputada locales, dicen, allá les dicen asambleístas, en la Ciudad de México. De nada hubiera servido que lo hubiera publicado al terminar ya el sexenio. Entonces lo está publicando ahorita, que le falta todavía pues casi 2 años al presidente para que deje el poder. Y pues ella misma dice, me van a culpar de lo que quieran, pero aquí está la información. Decidí romper el pacto de impunidad porque no es posible que esto siga ocurriendo. El que no ha dicho nada es César Yáñez, ¿no? Entonces, hoy en la mañana una reportera de Radio Fórmula le hizo la pregunta al presidente sobre eso, y el presidente, ¿qué es lo que hace? Únicamente decía, no es cierto, es que lo hacen porque vamos avanzando, porque estamos afectando intereses. De hecho, esa reportera le preguntó, ¿qué opina? Le dijo de la declaración que hizo Tatiana, de que había decidido renunciar porque usted lo rodea una jauría que no lo deja prácticamente llevar a cabo los proyectos que merece el país, etcétera, etcétera, y que todo el mundo está metido en el 2024, es decir, la sucesión presidencial. Entonces el presidente dice, yo quiero mucho a Tatiana, la quiero mucho, y hay una mujer que se distingue, ¿no?, por sus convicciones, por ser una mujer libre, dice, pero el caballo blanco, cuando salió de Guadalajara y que iba rumbo a Tijuana, y por ahí se va, o sea, es decir, va evadiendo precisamente la respuesta concreta, ¿no? Bueno, eso del caballo blanco lo acabo de decir yo, pero cambia la situación, y terminó hablando de quién creen, de don Porfirio Díaz y doña Porfiria. Y aléguele. Entonces, ya eso yo creo que se ha ido agotando. ¿Y qué es lo que pasa? Ya para cerrar, Luis Alberto, ayer me parece que en la mañanera le agregó 2 destapes más, pero vean ustedes la vagancia del presidente. Está Ricardo Monreal, dijo. Sí. ¿No? Ah, sí. Y Noroña. Lo metió a la misma. Ah, bueno, nivel. pero cuando después de pronunciar Monreal, dice Noroña qué señal estaba mandando, mofándose. ¿Qué días aquellos en que Ricardo Monreal todo un día a la semana iba y desayunaba a Palacio Nacional todos los platillos tabasqueños? Es más, se llevaban también que en una entrevista, en un video que pasaron en vivo de esos desayunos, el presidente se dé el lujo de alburear a Ricardo Monreal. Aquí estamos comiendo, dice, unos tamales de chipilín, chocolatito y unos exquisitos frijoles, le dijo. Aunque a mí los frijoles que más me gusta comer son los de Zacatecas, le dijo a Ricardo Monreal. O sea, está bien que haya sentido del humor. En fin, ahorita continuamos matando. Muy bueno el frijol. Así es, en la mañana yo escuché... Zacatecas es muy importante en las cosechas de frijol. Ah, claro. Sí, pero pues llevaba el sentido citadino allá de tu tierra, Javier. Todo depende de la mente de cada uno. Ah, claro. En la mañana, él lo decía en serio, en la mañana Tatiana Cloutier tuvo una entrevista con Gabriela Warketing y ¿cómo se llama? Que está en W Radio. Sí, con Javier Risco. Javier Risco, se me olvidó el nombre de él. Y ellos le preguntaban sobre su visita a la Feria del Libro. Dijo que un papá de un compañerito de su hija, que tiene una hija, presentó un libro, o alguien de la escuela, sí, y ella acudió a la Feria del Libro de Nuevo León, y ahí se tomaron esta foto con ella, con el libro del Rey del Cash, que tanto ruido causó, pero reiteró lo que decía Francisco, lo de la jauría, aunque dijo, yo lo dije con otras palabras, pero yo me refería a que el presidente está envuelto en tanto ruido por algunos de su círculo, que no le permiten escuchar las opiniones de los que le queremos decir, sí, pues lo que vemos. Sí, sí. Por eso yo ya no era útil ahí, reiteró de manera más amable, pero en el fondo, en el contexto, lo mismo. Javier, conclusiones. Mira, este tema del financiamiento a los políticos, pues hay que recordar lo que le costó a Enrique Peña Nieto, porque tiene que ver con el tema de la Casa Blanca, que fue un escándalo y que eso le pegó, le impactó en la imagen presidencial, y fue uno de los factores que pues permitió que Morena llegara a la presidencia de la República, entre otros temas, pero el de la Casa Blanca sí fue uno de los temas que más contribuyó a que la percepción ciudadana
por adjudicar a Enrique Peña Nieto de uno de los gobiernos más corruptos. Y eso le sirvió como parte de la campaña del presidente de la República. Pero el presidente de la República no es la primera vez que se ve envuelto en este tipo de escándalos. Hay que recordar que cuando fue jefe de gobierno, le habíamos comentado aquí, con el tema del señor de las ligas, donde, bueno, pues se adjudicaba que él era el operador de Andrés Manuel López Obrador y que lo que estaban haciendo era ir juntando recursos económicos para la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Si revisamos incluso las hemerotecas y los videos, vamos a ver que dos de los hermanos de Andrés Manuel López Obrador hablan de este tema. Hay que recordar que hay fotografías y videos de los hermanos de López Obrador y de otros operadores del hoy presidente de la República recibiendo dinero para las campañas políticas, sin que haya registro. Recordar que te hicieron también un fideicomiso para juntar dinero, donde hay videos donde varios operadores de López Obrador pues se colocan en la fila bancaria en varias ocasiones para hacer pequeños depósitos que al final fueron grandes cantidades y que el INE desestimó investigarlos. Toda esta trama que está revelando en este libro, bueno, es de alguien que estuvo muy cerca de cómo se fue ido financiando. Siempre ha habido la duda de qué ha vivido López Obrador durante 18 años que hizo campaña política. Porque siempre ha dicho que solamente trae, hoy dice que trae 500 pesos en la bolsa. Y es un eran billete. 200. Primero dijo que era de 200, ahora que de 500. Y le ha durado 18 años. Yo, por más que he querido que me dure 24 horas, no me dura ni 3 minutos, porque si tienes que hacer compra, quedas debiendo. Y vaya que tú cuidas la talera. Ha de ser de 500 de los que traía a Madero, ¿verdad? Todavía. Sí, yo creo que sí. Entonces, este libro es base a una serie de ¿O era reflexiones. Zaragoza el otro? Así El es. de después, ¿verdad? Y el Sí, presidente, Zaragoza. bueno, pues siempre busca cómo evadir y echar la culpa al pasado y decir que es una campaña, sin esclarecer si los datos que se dan ahí, y lo que luego uno quisiera saber, qué opina de los datos que están dando. ¿Son ciertos o no son ciertos? Pero en este libro sí hay datos muy documentales y que sí ponen en duda. Y lo comentábamos hace unos días también, cuando el debate y previo al debate, que Meade, siendo candidato presidencial por el PRI, pues él dijo que Andrés Manuel López Obrador era un fantasma para el fisco, que no habían encontrado ningún registro que él estuviera dado de alta pagando algún tipo de tributo por trabajos, que no sabían en qué había trabajado durante 18 años y de qué vivía. Y él dijo que era... Impuestos sobre la renta. Así es, él dijo que vivía de aportaciones que le hacían los miembros de su partido y de algunos políticos, algunos senadores, y que pues ahí vivía tranquilamente sin ningún problema. Pero hoy se sabe que sus hijos han vivido muy bien, que han estudiado en las mejores escuelas, que viste muy bien, y la pregunta es, ¿quién pompó y de dónde viene ese dinero? Este es el asunto de este escándalo, que por eso se ha vuelto tan atractivo este libro. Así es, Javier. Bueno, Ana María Larrañaga dice, bien pagadita. Anabel Hernández dice, pensadora pero con rencor hacia el régimen. Ana María dice, Francisco, que está descontextualizado lo del 60% de la aprobación de AMLO. Se lo comparto, dice. Arquitecta Aurora Castro, sí, pero en la Casa Blanca había pruebas contundentes. Dice, no solo dichos, habrá que esperar las pruebas que dicen que tienen, ustedes lo saben mejor que nadie. Gracias, arquitecta, tiene mucha razón, habrá que esperar las pruebas. No hay denuncias en este momento, habrá que ver también si hay alguna denuncia, pero todos sabemos que en cuanto a manejo efectivo se refiere, pues es muy complejo. Pero si hubiera una investigación, pues ahí está el caso del hijo de Andrés Manuel López Obrador en los Estados Unidos, ¿no? Con la casa que tenía y que no correspondían sus ingresos. Ese es uno de los ejemplos hasta ahorita, pero efectivamente, pues habrá que esperar. Lo que yo digo es que es un golpe que llega en el momento más oportuno para la oposición y pues más complejo para el régimen de Andrés Manuel López Obrador cuando entra en su recta final y ya empieza a haber pues un desgaste. En YouTube nos comentan ello, en Facebook hay muchos comentarios. Alesa Coronel, ella no ha comprado el rey del cash, dice Víctor Escalante, ¿dónde está el rigor periodístico? La Casa Blanca tenía pruebas tangibles y no solo relatos para crear narrativa con el fin del golpeteo, no hay comparación, dice Víctor. Alesa Coronel, no, el libro de la foto no es real, dice, ella no ha comprado el libro, dice. Sí. Ah, entonces es falsa la foto esa. Dice Martín Enrique,
Puro antojar Francisco Arismendi con la comida. Felicidades a todo el equipo, dice Néstor Vega. Ya creyó fielmente en sus promesas de campaña y ver el rumbo que está tomando el país, decidió no seguir callando. Se refiere a Tatiana Cloutier. Sí, claro. Que lo chequen en las declaraciones anuales de AMLO, dice Sergio Enrique Beltrán. Conclusiones, Milton, un minuto. Bueno, hay una parte en el libro que se llama, algo que siempre has dicho tú, Francisco, de cómo pontificaban a los que llegaban a Morena, que venían del PAN, del PRI, del PRD, que no pertenecían a la izquierda o que no pertenecían al movimiento, ¿no? Entonces hay un capítulo que se llama Vengan a mí todos los cansados. Entonces ahí va narrando cómo el candidato, el entonces candidato López Obrador, abre las puertas a todos los que tienen pecados políticos, lo dice así más o menos así la autora, y les abre las puertas del reino guinda, así lo dice. Entonces empieza a desfilar gente del PAN, del PRI, del Verde Ecologista, de varios partidos. Entonces, cuando le dicen, oye, le dice la autora, ¿no? Le dice a su pareja, César Yáñez, dice, oye, Durazo, le dice. O sea, está bien, fue de Colosio, pero fue secretario particular de Fox, le dice. O sea, y ahora, pues ahí anda lo van a aceptar. Y que la respuesta fue, hay que tragar sapos. En política hay que tragar sapos. Entonces, ahí va narrando la autora cómo suben a todos al carro. Y ahí sí, con el evangelio de Felipe Calderón, ganar haya sido como haya sido. Entonces ves a todo este tipo de gente que se mete al movimiento y prácticamente ya quedan limpiados pues de obra y mancha. Entonces, bueno, es parte de cómo va narrando muchas de las cosas. Obviamente este es un libro testimonial, ¿no? Donde alguien que le tocó vivirlo lo está diciendo. Uh-huh. Entonces, hasta ahorita, creo yo, no ha habido, o sea, la han acusado de que no hay pruebas, pero no la acusan de que está echando mentiras. Ojo con eso. Digo, o yo no lo he visto. Así es, nada más me aclaran, fíjate, hasta yo me fui porque le preguntaban en esta entrevista que les dije a Tatiana, y ella comentó que fue a esta feria del libro, pero no mencionó lo del Rey del Catch. Sí fue a esta feria del libro, pero no compró este libro. Era una edición, nos dicen un fotomontaje. Un fotomontaje, y ahí está la foto original, por la corrección que me hacían, y sí, tienen razón. Ahí está la foto original de la feria del libro, que fue, por cierto, en Monterrey. Recién había renunciado. Lo que sí es real es que ella insistió en que el ruido que tiene envuelto el presidente no lo deja escuchar algunas voces, en este caso, pues de gente del movimiento como ella. Francisco. Siempre dijimos en este espacio que tarde que temprano íbamos a saber las verdaderas razones por las cuales Tatiana había presentado su renuncia. Ya vemos que no se tardó nada y poco a poco, ahí va. Tatiana, cuando menos pensemos, va a subir la mira y va a hacer una revelación en alguna entrevista que le hagan en algún medio. Sí, se va a soltar. Se va a soltar, efectivamente, ¿no? Pero por lo pronto ya lanzó la muestra, ¿no? De que no salió, lo dijimos, ¿no? En el lenguaje corporal, sí, que tuvo cuando sale de Palacio, etcétera, cuando abandona el área donde estaba la mañanera, su paso, todo, es decir, no indicaba que las cosas estaban bien, en fin. Vamos a esperar todavía más de lo que aporte Tatiana, porque no se va a quedar callada, efectivamente. No entendí ahorita el sentido de una pregunta que hizo alguien del auditorio, de que estaba yo descontextualizado. Mencionaste la popularidad, presidente, pero fui yo, ¿verdad? No, yo lo mencioné. El presidente sigue teniendo un buen nivel de popularidad, un poquito más arriba de lo que han tenido otros presidentes que han llegado de diferentes partidos, pero la percepción que hay del presidente en cuanto a popularidad es de las más altas que se ha tenido a estas alturas de un sexenio. Hay que recordar también que René Bejarano, que también pues, no sé si fue director de gobierno con López Obrador, sí, fue particular, o secretario particular. Hay que recordar que después del primer video donde pues no le cabía en el maletín la lana que le estaba dando en ese tiempo la pareja sentimental de Rosario Robles, después sale otro video a los días donde llega Carlos Simas, que era otro personaje también en ese tiempo ahí del movimiento, ese esposo en ese momento, pues nada más y nada menos que de Claudia Sheinbaum, ¿no? Ya se separaron ellos, pero ahí quedó, y desde entonces como Claudio, como que había nivelitos en eso, y más prácticamente se quedó rezagado, y René Bejarano al contrario, es uno de los principales operadores hoy por hoy
del presidente López Obrador, aún para la campaña. En lo de la Casa Blanca, efectivamente, el tema de la Casa Blanca en el gobierno de Peña Nieto, más sumado a lo que pasó en Ayotzinapa, fueron las dos bujías, ¿no?, principales, mediáticas y de daños con los cuales el presidente López Obrador logra en el 2018 arrasar en las elecciones, con un ingrediente: Peña Nieto se pasó, porque en las épocas de otros presidentes del PRI tú denunciabas a un funcionario y lo corrías, o sea, cuando menos tapabas. Aquí no, aquí al cómplice le siguieron dando todo el sexenio, ¿cómo se llama? Contratos. Bueno, ¿por qué? Porque hay que recordar, lo de la Casa Blanca, primero lo publicó la revista Hola en una entrevista con La Gaviota, presumiendo y todo eso, pero alguien dijo, no, váyanse más a fondo, y fue el equipo ¿de quién? De la hoy denostada por el presidente López Obrador, Carmen Aristegui. El problema es que el presidente a sus colaboradores les exige lealtad a ciegas, pero muchos de los periodistas dijeron, oye, no podemos hacer eso. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa, y me quedo con la frase de Octavio Paz hoy más que nunca. La ceguera biológica impide ver, la ceguera ideológica impide pensar. Buenos días, Sinaloa. Javier. Bueno, es comprensible, ¿no?, que en este cuestionamiento que le están haciendo sobre su vida política y su financiamiento, pues el presidente trate de eludir este tema, ¿no?, porque sí les está pegando, y lo único que han hecho es promocionar más aún el libro, porque la gente quiere leer para ver qué más se dice de este. Atento, Javier, porque esto va a seguir. Sin duda, no, claro, esto ya se desató, y bueno, y en el caso de haber incorporado nuevas corcholatas, es para repartir golpes. Así las cosas. Muchas gracias, Javier. Buenos días al auditorio. Gracias. Así nos despedimos. Se queda con Que Vibra, el show del Mariconcho y todo su equipo. Soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor.